Paz de Cristo, iglesia. En esta hora queremos invitarles que alaben con nosotros. Vamos a levantar un aleluya por victoria, Señor. Gracias, Señor. Sí. Levanto un aleluya con el enemigo frente a mí. Levanto un aleluya hasta que no queda duda en mí. Levanto un aleluya, mi alma es la canción de mí. Levanto un aleluya, el cielo pegará por mí. Hey. Yo cantaré en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza se oirá. De las cenizas la fe surgirá, la muerte es vencida,
victoria. Oh, oh. No cambiaré, no cambiaré, Señor. No cambiaremos, victoriosos. Mi alabanza oirás, mi alabanza oirás.
la muerte. Aleluya, has vencido para mí. Hace la batalla, Rey que resucitó, sentado en majestad. Rey que resucitó, ganaste de la batalla. Rey que resucitó, ya ganó, sentado en majestad. Rey que resucitó. Aleluya, has vencido la muerte. Aleluya, Señor. Aleluya, has vencido para mí. Haste la batalla, Rey que resucitó, sentado en majestad. Rey que resucitó. Aleluya, aleluya, has vencido ahí en sus casas. Si en estos tiempos hay temor, les quiero apoyar y dar esperanza en esta día, que tenemos un Dios que ya ganó esta batalla, que sabe ya lo que va a pasar. Él tiene el plan para nosotros, y nuestro trabajo es nomás alabar al Señor, a dar toda honra y gloria al Señor por lo que va a pasar, a poner toda nuestra esperanza en Él. Hay que poner nuestra esperanza en Él, iglesia. Toman un momento con Dios en este minuto. Sabemos que tu plan es perfecto, Señor. Sabemos, Señor, que todo es perfecto cuando tú estás enfrente de nosotros. Y nomás vamos a levantar un aleluya en nuestra casa, en nuestra oración, Señor. Ya ganaste, ya ganaste, y no seremos vencidos con el Señor. No seremos vencidos con tú enfrente de mí, Señor. Nos dejamos caer con esperanza, iglesia, que todo es perfecto, y nomás hay que dar gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Esperanza en ti. Mi esperanza
esperanza está en ti. Oh, mi esperanza está en ti. Oh, mi esperanza está en ti. Mi esperanza está en ti. Oh, mi esperanza está en ti. Mi esperanza está en ti. Este mundo hay que levantarlo y declarar esperanzas en mi Señor. Mi esperanza, mi esperanza, mi esperanza está en ti. ¿Quién contra nosotros, Señor? Si mi esperanza está en ti, mi esperanza está en ti. Ganamos, ganamos. Mi esperanza está en ti. Mi esperanza, Señor. Mi esperanza está en ti. Oh, mi esperanza está en ti. 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 Oh. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén, paz de Cristo, mis hermanos. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Vamos a entrar en la palabra de Dios. Sentimos la presencia de Dios aquí en este lugar. Yo sé que ustedes están en sus casas alabando al Señor. Y en verdad sentimos y hemos sentido la presencia de Dios. Mientras que ustedes alaben a Dios en sus casas, en sus hogares, sin duda Dios se va a manifestar. Dios va a hacer cosas grandes en sus vidas. Amén. Muchas veces, hermanos, tomamos ligeramente cosas, pero mira, cuando usted en verdad se adora a Dios con todo tu corazón, quitando todo distracción y enfocándose en el Señor y su palabra y la adoración, en verdad, hermanos, va a sentir usted una transformación en tu vida. Amén. No toma ligeramente, ¿verdad? El culto, el servicio en su casa. Amén. Tómalo serio y tómalo, hermanos, para la honra y la gloria de Dios. Amén. Gózate en el Señor. Amén. Exprese sus emociones al Señor. Amén.
y el Señor te va a dar más gozo, amén, para tener más fuerzas, amén. En esta tarde vamos a abrir, en esta mañana vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el segundo capítulo del libro de Filipenses, amén. El libro de Filipenses capítulo 2, amén. Vamos a seguir, hermanos, en parte 2, en este hermoso tiempo, intitulado este mensaje, Cristo, el patrón de mi alegría. Cristo, el patrón de mi alegría. Y vamos, hermanos, a mirar el epístola de Pablo escribiendo a los filipenses, porque aquí vamos a mirar en esta carta de amor, carta, hermanos, a esta iglesia que Pablo amaba. Y vamos a ver el ejemplo, la manera por cual esta iglesia que fue tan recomendada, tan amada por Pablo, hermanos, vamos a ver cómo Pablo los exhortaba, los enseñaba, los animaba a cómo vivir. Y usa el ejemplo del Señor Jesucristo en la mente, o sea, en la manera que Cristo en su pensamiento, su mente, vivió aquí en la tierra, sobre la tierra. Amén. Vamos a tomar entonces el versículo 1, Filipenses capítulo 2. Amén. Aquí, hermanos, Pablo, amén, ayuda a los filipenses a entender cómo vivir juntos, cómo trabajar juntos, cómo andar juntos, amén, con los demás. Versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completar mi gozo, sintiendo lo mismo y manteniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Amén. Aquí miramos, hermanos, en este primeros dos versículos, hermanos, que Pablo sigue, dice por tanto, esta palabra por tanto, amén. Quiere decir, Pablo estaba refiriendo a lo que había declarado en capítulo 1. Amén. Estaba él refiriendo que los filipenses tienen que parar firmes en el Señor Jesucristo, aunque los conflictos externales son difíciles. Amén. Que deben de parar firmes en el Señor. Aleluya. Y no nomás eso, sino a regocijarse en el Señor, aprender a vivir una vida de regocijo, amén, aunque hay conflictos, amén. Ahora capítulo 2, él empieza a hablar, hermanos, de cómo ser fuertes, cómo, hermanos, cómo actuar con conflictos internales. Amén, conflictos internales, amén, y mantener la gloria, la paz, el gozo del Señor en sus vidas. Entonces, por eso dice por tanto, amén. Dice si hay alguna, amén. Aquí Pablo empieza a introducir el basis de esta exhortación de estar unidos y amándose unos a los otros. Aquí Pablo está diciendo estas palabras: si hay alguna consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto, todas estas virtudes, hermanos, Pablo está diciendo, por decir, yo sé que tiene estas cosas porque estás en Cristo. Amén. Siendo que tienes a Cristo, tienes estas cosas, ¿verdad? Entonces son como una pregunta retórica, ¿verdad? Y el pensamiento de Pablo es, si tienes estas cosas, amén. Amén. Y porque tienes estas cosas, estas virtudes, amén, entonces vas a poder cumplir con lo demás que le voy a decir. Amén. Va a poder vivir, amén, lo más reglas que les quiero dar. Amén. Entonces le dice, ¿verdad? Si alguna comunión de espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Dice, completar mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Alguien diga gloria a Dios. Amén.
El punto es esto, hermanos, que los hijos de Dios deben de tener estas cosas porque conocen al Señor. Amén. Deben de conocer lo que es tener el amor, la consolación del amor de Dios. Amén. Debe de saber lo que es, amén, tener comunión con el Espíritu. Deben de saber cómo es, amén, tener afecto entrañable, amén. Y debe de saber como cristianos qué es saber tener la misericordia del amor de Dios. Amén. Amén. Si tú tienes a Cristo, entonces estas cosas usted debe de conocer. Amén. En el nombre del Señor. Amén. Entonces, en primer lugar, Pablo empieza a dar un reto a la iglesia y le empieza a decir lo que es necesario para mantener mantener gozo, mantener la gracia de Dios, es tener un espíritu, una actitud humilde. Esa característica es muy importante. Hoy en día, esta palabra humildad, el mundo no mira bien de esa palabra, de ese pensamiento. No lo toma por verdad algo de admirar, una característica de virtud. Amén. El mundo lo mira como un error, una falta, ¿verdad? Cuando hablamos de humildad. Sin embargo, la humildad es una virtud de Dios, es una virtud de Cristo. Aleluya. Aún la Biblia dice que Dios exalta el humilde. El que viene a Dios humildemente, Dios lo le va a levantar. Amén. Pero el sobrio, Dios lo va a resistir. Amén. El que piensa que es algo, ¿verdad? No necesita a Dios, pues Dios no le va a ayudar. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, Pablo empieza en los primeros versículos de 1 al 4, empieza a hablar de la necesidad de tener humildad. Y me mira conmigo esto, como dice en versículo 2, completar mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. Todos digan amor. Amor unánimes, dice. Amén. Porque mira, Dios es amor y el que habita en el amor habita en Dios. Amén. El que vive en amor vive en Dios. Amén. Porque Dios es amor. Amén. Y luego dice sintiendo una misma cosa. Amén. Hay algo muy importante aquí. Pablo está diciendo, tiene que haber unidad. Para tener humildad, tiene que haber amor. Tiene que ver el amor de Dios, más específico, el amor de Dios. Amén. El amor de Dios, la persona que tiene el amor de Dios va a poder aprender a amar a otros. Amén. Amarlos. A la manera que Dios ama a usted, en la manera que Dios ama a nosotros, con nuestras errores, con nuestras, ¿verdad? A veces características no tan favorables, pero sin embargo Dios nos ama y nos ha amado de esa manera, amén, con nuestras situaciones, nuestros problemas, amén. Sin embargo, hermanos, entonces Pablo está hablando de tener un espíritu humilde, amén, amén, así como Cristo tenía la misma mente. Amén. Entonces dice, hermanos, por el amor de Dios, amén. Tenemos que tener amor para mantener unidad. Amén. El amor de Dios, el amor de los hermanos. De esta manera la iglesia puede proceder, hermanos, adelante en unidad. Gloria al Señor. Con un espíritu humilde. En segundo lugar, versículos 3 y 4. Amén. Dice de esta manera: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Versículo 3: nada hagáis por contienda o vanagloria. Amén. Aquí miramos que debe de haber una unidad, hermanos. Amén. Y para tener unidad tenemos que, hermanos, no dice, amén, hacer las cosas con contienda o por vanagloria. Amén. Uno que es egoísta, amén, solamente le interesa a uno mismo, amén, es una persona que muchas veces siempre está metido en pleitos.
siempre está en el centro del pleito o es uno que inicia los pleitos y argumentos. Amén. Muchas veces si uno tiene problemas de humillarse y decir perdóname, yo me equivoqué, amén, dije mal, hice mal. Muchas veces, hermanos, el orgullo, ¿verdad?, no permite la unidad del espíritu, no permite, porque no hay humildad. Y para tener humildad tiene que haber amor y tiene que haber humildad. Amén. Tiene que haber, hermano, unidad. Gloria al Señor. Amor y unidad del espíritu. Entonces dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Amén. Los que hacen las cosas por vanagloria, quiere decir, amén, no están interesados en la voluntad de Dios, si esto agrada a Dios o no, si es verdad, si está de acuerdo con la palabra de la voluntad de Dios, verdad. Solamente hacen las cosas por su propia ambición, verdad. Su propia ambición, o sea, y no hay nada mal de tener ambición, pero hermano, estamos hablando de tener una vida o vivir una vida, hermano, extremo, en que uno solamente piensa en uno mismo, lo que uno quiere, amén, sin interesarse en otros, sin interesarse en lo que es la voluntad de Dios, amén. Entonces nada hagáis, dijo Pablo, amén, por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, una vez más, estimando cada uno, dice aquí, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Mira, este sentimiento, este pensamiento, esta manera de hacer, amén. Pablo empieza, hermanos, a decirles el secreto, la manera para mantener unidad y el gozo y la paz del Señor en sus vidas. Amén. Gloria al Señor. Y luego, pues dice aquí, ¿verdad?, estimando a cada uno los demás como superiores a él mismo. Estos pensamientos, hermanos, son muy, el mundo no lo toma como un valor, amén. Pero como cristianos debemos de evaluar las virtudes que aún, hermanos, nuestro Salvador Cristo Jesús, amén, mostraba en su vida terrenal. Amén. Debe de interesarnos a tener estas virtudes. Amén. De ver estas virtudes creciendo en nuestras vidas para que vivimos una vida en abundancia. Amén. Muchos no viven una vida en abundancia, con paz, alegría, amén, unidad en el hogar, en la familia, en el matrimonio, entre los hermanos, entre la familia. Muchas veces, no en todos casos, pero la mayoría de veces, porque no aplican estas cosas a sus vidas. Amén. No tenemos humildad porque no tenemos un amor suficiente, un amor por decir, amén, a la nivel en cual Dios nos está llamando de amar, o también el orgullo, amén. Estamos, verdad, muy egoístas, amén, y no podemos decir perdóname, hice mal, o no podemos reconocer nuestros errores o faltas. Miramos las faltas en los demás, pero no reconocemos la de nuestra. Amén. Y eso no proviene, no ayuda. Eso no permite que la persona, amén, crezca en la gracia de Dios. Y la iglesia de Filipenses, Dios le estaba diciendo a la iglesia, amén, de Filipenses, amén, o Pablo le estaba instruyendo, amén, que viven sus vidas de este ejemplo de Cristo, este ejemplo que aún Cristo, hermanos, ejemplaba. Mira conmigo los siguientes versículos. Amén. En versículo 5 comenzamos aquí el ejemplo de la humildad, que es Cristo Jesús, mientras que aquí Él ministraba terrenalmente. Versículo 5 hasta el versículo 8, miramos, hermanos, esto. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte
y muerte de cruz. Comenzando de versículo 5, miramos, hermanos, por decir lo que uno a veces tiene que pasar, amén, para ganar. A veces, no sé si han escuchado esa palabra, sin dolor no se gana. O sea, amén, sin dolor no se gana. Amén. En inglés se dice no pain, no gain. Amén. Sin dolor o no quiere sufrir, tampoco va a poder ganar. Amén. El punto es de que Pablo le está diciendo, hermanos, que aunque Dios mismo, hermanos, el ejemplo de Cristo, el ejemplo de Dios, amén, el que hizo los cielos y la tierra, hermanos, se humilló, amén, se hizo carne, amén, en Cristo Jesús, amén. Y este Cristo Jesús que fue Dios manifestado en carne, hermanos, en el cual, hermanos, siendo, dice, en forma de Dios, la palabra forma, amén, no está hablando de, hoy en día pensamos forma como, ¿verdad? Una cosa, ¿verdad? O un tamaño de algo o medida de algo, sino forma, amén, en los tiempos pasados, en tiempos antiguos, hermanos, en el hebreo y griego, la palabra forma tiene el sentido de la esencia de una persona. Aleluya, amén. En Cristo Jesús encontramos la esencia, amén, de Dios, amén, el semejanza de Dios. O sea, Dios se manifestó en carne. Alguien dele gloria al Señor. Así que este Jesús, amén, aunque fue hombre y murió en la cruz, amén, esto no le quitó de su divinidad, amén. Fue hombre, sí, pero también era Dios encarnado, Dios manifestado en carne. Y siendo que fue Dios, y nosotros apreciamos esta hermosa doctrina apostólica, doctrina bíblico, amén. Sin embargo, miramos que Pablo da el ejemplo de Jesucristo, amén, que Cristo tenía esta actitud, esta mente, este sentir, amén. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, amén. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, amén. El Señor Jesucristo, aunque era Dios encarnado, no tomó, hermano, todos sus derechos divinos como Dios mientras que estaba caminando sobre la tierra, sino, hermano, tomó la actitud de siervo, tomó, hermanos, su comportamiento también era de siervo, como humano se humilló. Aleluya, alguien dele gloria a Dios, amén. Y esto nos enseña algo tremendo, algo poderoso, aleluya, que hermanos, vivir la vida cristiana, amén, es vivirlo por el poder del Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios nos ayuda como, hermano, vivir con éxito cuando estamos en tiempos difíciles, cuando estamos sufriendo cosas alrededor de nosotros o aún conflictos, amén, internal, amén. Muchas veces los conflictos internales son porque no estamos practicando y aplicando la palabra de Dios en nuestras vidas, amén. Pero cuando tenemos la mente correcta, la actitud, hermanos, que amén, agrada a Dios, amén, usted va a poder tener unidad, va a tener alegría, va a tener la gracia de Dios, amén, y al final vamos a ganar. Así miramos, amén. Jesucristo sí, amén, se entregó hacia la muerte, dice versículo 8, amén, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Alguien dele gloria al Señor, amén. La manera en que Dios o Cristo se humilló, hermanos, no se humilló de su divinidad, amén. Se humilló, hermanos, en el sentido de que Él, amén, no tomó sus derechos divinos, hermanos, sino se sujetó, amén, a la obediencia, aún, hermanos, a la cruz, amén, a la muerte de cruz. Gloria al Señor. Entonces aquí miramos la ganancia, amén, que cuando uno obedece
obedezca a Dios, uno sirve al Dios, al Señor, con la actitud correcta, con, hermanos, las gracias y virtudes de Dios que nos da por medio de con Él. Amén. Dice estas palabras, lo cual, por versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Amén. Dios también le exaltó, dice, hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Aleluya. Amén. Aquí miramos, hermanos, amén, que el nombre de Jesús tiene el poder. El nombre de Jesús ha sido exaltado. Amén. Aleluya. Mira, el fin del cristiano es ganancia. Aleluya. Amén. Y si y aprendemos a sufrir bien, amén, glorificando al Señor, agradando a Dios, amén, amén, el final del sufrimiento va a ser ganancia. Aleluya. Amén. No le hace como, hermanos, uno sufre, hermanos, sí, amén. Si sufre, amén, haciendo la voluntad de Dios, si sufre pero adorando al Señor, amén, agradando a Dios, amén, todo le va a salir para el bien, amén. Así como Jesús, hermanos, tenía este mente, hermanos, como un siervo, amén, se humilló, fue hasta la cruz, sufrió la cruz, hermanos, sin tomar sus derechos como, amén, de su naturaleza divina, hermanos. Sin embargo, Él, nuestro ejemplo, nos enseña cómo vivir aquí en este mundo. Muchas veces estamos resistiendo, peleando con cosas y situaciones en nuestras vidas. Sin embargo, hermanos, si aprendemos nosotros vivir en el Espíritu, aprendemos vivir, hermanos, con una actitud de siervo, amén, no como uno que tiene derechos para esto y otro y nos quejamos y nos enojamos, amén. Mejor toma la mente que tenía Cristo Jesús, y en esto todo lo que uno pasa y sufre, si usted lo sufre bien, aleluya, al final le va a salir mejor, amén. Dios será exaltado, amén, por lo que Jesús hizo en la cruz, hermanos. Su nombre fue levantado, amén. Dice, amén, fue exaltado hasta lo sumo, amén. Y déjame decirle que en Cristo Jesús este nombre tiene poder contra, hermanos, enfermedades, contra demonios, espíritus. El nombre de Jesús tiene poder, hermano. Toda rodilla, un día, ahorita no ha llegado el día, pero va a llegar el día pronto, hermanos, iglesia. Y yo siento que pronto va a llegar, hermanos. Estamos viendo los señales de los postreros días, y el Señor sí va a llegar por su iglesia, aleluya. Y cuando llegue ese día de la segunda venida, y cuando veremos, hermanos, el trono de Dios, hermano, entonces, como está escrito aquí, se va a cumplir que toda rodilla doblará, los que están en el cielo, los que están en la tierra y bajo de la tierra, aleluya. Amén. Yo doy gracias al Señor que ahorita podemos nosotros, hermanos, reconocerlo. Amén. Este es el mejor momento. El evangelio está siendo predicado por medio de las redes sociales. Este tiempo de COVID-19 ha cambiado muchas cosas. Amén. Y la manera que están operando, hermanos, todos los iglesias, negocios y todo, hermano. Pero, hermano, déjame decirle que Dios está, hermanos, haciendo una obra grande en el mundo, amen, y también en la iglesia. Y la palabra de Dios está siendo predicada por las redes sociales y están tocando todo el mundo entero, hermanos, aleluya, todo el mundo entero. Y en el nombre de Jesucristo se va a cumplir estas palabras, aleluya, amén. Y doy gracias al Señor. Es mejor confesar a Cristo hoy que tener que por fuerzas confesarlo en el día de juicio. Amén. Amigo que me esté escuchando, aleluya, amén. Cristo es el Salvador, aleluya, amén. Fue a la cruz de Calvario para pagar el pago, amén, para cubrir sus pecados, para perdonarlos, amén, y llamarte a una vida nueva, aleluya, amén. Es tiempo de recibirlo, es tiempo de servirle con todo tu corazón.
Amar a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas sus fuerzas. Amén. Ya no estás jugando con la religión, jugando con Dios, jugando con el mundo. Este es el tiempo de creer el evangelio. Aleluya. Este es el tiempo, amén, de recibir, amén, Dios en tu vida. Amén. Y conocer la vida en abundante que Él ofrece a tu vida. Gloria al Señor. Si su vida, su familia, todo está en ruinas y problemas, amén, tú necesitas a Cristo. Solo Jesús primeramente te puede salvar y restaurar tu alma primeramente, su propia condición, y de allí Dios puede hacer una obra grande y especial en su familia, en el hogar, y restaurar, amén, su alma, su mente, sus relaciones, y restaurar aún más, amén, restaurar una relación con tu Dios. Amén. Alguien diga gloria a Dios. Amén. Entonces, hermanos, Cristo es el ejemplo. Es el patrón, hermanos, que Pablo estaba diciendo a los filipenses. Aquí miramos que Cristo nos muestra cómo vivir y vivir una vida bendecida, una vida de felicidad, contentamiento. Amén. Hoy en día muchos no viven en el nivel de felicidad, contentamiento y alegría que pueden y que deben, porque son beneficios, amén, de parte de Cristo, que Cristo da al creyente. Aleluya. Amén. La clave es que nosotros sí tenemos que aplicarlas a nuestras vidas. Amén. Voy a terminar en unos momentitos, pero miramos, hermanos, amén, que Cristo de esta manera vivió aquí terrenalmente. Así, hermanos, nos mostró cómo vivir. Amén. Entonces aquí empezamos a mirar de nuevo. Pablo en versículos 12 hasta el versículo 18 empieza a exhortar a la iglesia cómo vivir humildemente. Mira conmigo versículos 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que ve, es que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Pablo aquí, hermanos, está exhortando a los hermanos de Filipenses, amén, que permite que Dios, aleluya, perfeccione su salvación. Amén. Por tanto, amados míos, amén, siempre habéis obedecido como en mi presencia, no como en mi presencia solamente. Pablo, ¿verdad?, le está diciendo a los filipenses: mira, aunque nadie te está viendo, yo no estoy allí para verlos, para animarlos, ¿verdad? No hay mucha comunión, yo estoy en la prisión, ustedes están allá. Y aunque no me están mirando, yo no los estoy viendo, amén, siguen obedeciendo al Señor, amén, manténgase en la fe, gloria al Señor, sigue obedeciendo al Señor con temblor y temor, amén. O sea, con el temor, hermano, está refiriendo a una reverencia apropiada que debemos demostrar a Dios, amén. O sea, no te comportas como cristiano cuando está la gente alrededor de usted o cuando te están mirando los hermanos, amén. Sino, hermanos, aunque no estamos congregándonos en este momento y estamos en nuestras casas y ojalá que estamos conectados, amén, y estamos unánimes como dice la carta, amén. Si usted quiere tener las bendiciones de Dios y tener gozo, aunque no estamos uniendo, tienes que practicar y aplicar estas palabras que estamos oyendo en nuestras vidas, hermanos, para que mantengamos unidad, mantengamos amor, gracia, alegría en nuestras vidas. Aleluya. Amén. Entonces dijo Pablo: sigue obedeciendo al Señor aunque no estoy allí. Amén. Gloria a Dios, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Y me doy gracias al Señor que en muchos de nuestros hermanos, amén, siempre
tiene ese deseo, ese sentir de seguir adelante. Amén. Están conectándose con nosotros, escuchando la palabra de Dios cuando está pasando por las redes sociales. Están, hermanos, alabando a Dios en sus hogares. Amén. Sirviendo al Señor. Amén. Como deben, aunque nos estamos ahorita uniendo. Así deben de hacer. Aleluya. Así dijo Pablo que los hermanos de Filipenses que hagan. Amén. Versículos 14. Amén. Empieza a decirle qué es lo que no deben de hacer. Dice, hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Amén. Buena palabra de exhortación. Hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Amén. Una de las cosas importantes aquí, hermano, Pablo le dice, mira, iglesia de Filipenses, los amo. Amén. Pero si quieren mantener la unidad y el gozo y el regocijo y las bendiciones que he mirado en ustedes, dice, tiene que tener humildad, tiene que tener unidad, ¿verdad? Y también aquí en estos versículos, y me tiene que ver, hermanos, estas virtudes, gloria al Señor, amén. El querer, dice, hacer todo sin murmuración, sin murmurar, amén. No debemos de murmurar, hermanos. Amén. Muchas veces, mira, si su lengua le gusta murmurar, o quizás no le gusta murmurar, pero eso es lo que sale. Amén. Si cada plática que tienes termina con pleito, o termina con murmuración o murmurando contra todos, amén, sus hijos, sus esposos, su esposa, o otros más, o el trabajo, esto, lo otro, ¿verdad? Mira, guárdase de ese espíritu de murmuración, hermanos, porque muchos de los murmuración y contiendas, hermanos, son porque no estamos aplicando, hermanos, estas virtudes, esta exhortación, amén. No tenemos una mente humilde, no tenemos una actitud como de Cristo, amén, que fue manso y humilde de corazón, amén. Y por eso, verdad, hay mucho conflicto, muchos problemas, mucho egoísmo, amén, mucha carnalidad, muchas de esas cosas, verdad. Y hermanos, y eso no es la voluntad de Dios. Dice hacer todo, pero sin murmuraciones y contiendas, amén. Gloria al Señor, amén. Estas cosas, cuando pensamos en Israel también, antes de llegar a la tierra de Canaán, hermanos, por 40 años en el desierto, miramos, hermanos, cómo ellos murmuraron en diferentes tiempos y momentos de sus vidas, hermanos, y vemos que murmuraron de todo, murmuraron del sol, del calor, y me murmuraron del frío de la noche, murmuraron, hermanos, de no tener pan, de no tener carne, murmuraron de todo, hermanos, y me murmuraron de Moisés, los líderes, de todos se encontraron a quejarse, amén, se quejaron por muchas cosas, y eso era lo que hablaban y decían. Y por esa razón, hermano, mira, el Señor, y sin embargo el Señor proveyendo por ellos, amén, le puso las nubes, hermanos, en el día, gloria al Señor, el pilar de fuego en la noche, gloria al Señor, amén, les proveyó, amén, zapatos, amén, por toda la vida, gloria al Señor. Me gustaría tener esos zapatos, amén, aleluya. Dios les proveyó pan, el maná del cielo, amén, proveyó el agua, proveyendo carne, hermanos. En todo aspecto Dios siguió protegiendo y bendiciendo y proveyendo por ellos. Sin embargo, siempre salía la lengua de murmuración y contienda. Amén. Por eso, hermanos, tristemente fueron unos ladrones, unas culebras, ¿verdad? Que empezaron a morder a la gente, el pueblo. Amén. Déjame decirle que la lengua larga, siempre murmurando y contiendas con todos, también le va a pegar la misma lengua. Amén, de otros. También le va a pegar la misma lengua, la mordida, amén, de su propia lengua. Amén. Déjame decirle que la murmuración no conviene a un hijo de Dios. Amén. No le conviene estar en contienda siempre. Amén. Necesitas salir de esa actitud, de ese espíritu. Necesitas
dejarlo a un lado, dejarlo, amén, y vivir, hermanos, una vida más agradable al Señor. Dice así: para que seas irreprensibles y sencillos. Algo interesante, porque el que no tiene un espíritu, o el que tiene espíritu de contienda y murmuraciones, no es una persona sencillo. Wow, una persona sencillo. Hijos, dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual, amén, resplandecéis como luminares en el mundo. Amén. Dios desea que nosotros, así como Pablo dice a los filipenses, que siguen brillando, amén, brillando como luz en un mundo de tinieblas, un mundo de oscuridad. Aleluya. Así que, hermanos, de esta manera Pablo está exhortando a la humildad, amén, diciendo: deja que Dios se perfecciona, amén, su salvación en vosotros, amén, y no te quejas, amén, no te andas murmurando, amén, pero sino brilla, amén, y luego toma fielmente la palabra de Dios, amén. Dice versículo 16, de esta manera, amén, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Aleluya. Dice: toma de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme. Amén. Pablo estaba queriendo que el pueblo de Dios terminara la carrera. Amén. Que lo terminara bien, no de cualquier manera. Apenas llegué. Pablo les estaba exhortando a la humildad en la misma manera de Cristo Jesús. Amén. Y le dice aquí, amén, toma la palabra de vida. Gloria al Señor. Amén. Y dice que, y aunque sea, perdón, de que no he corrido en vano, ni en mi vano he trabajado. Amén. Porque los tesoros más importantes son los tesoros del Espíritu de Dios en vuestras vidas. Los tesoros de el carácter de Dios formando en su vida. Esos son los tesoros, hermanos, que nos va a presentar delante de Dios. Tesoros preciosos, su fe, su esperanza, su alegría, su gozo. Son virtudes, son tesoros que Cristo nos ha dado porque estamos en Él. Aleluya. Amén. Vamos llegando ya al final, hermanos, de este mensaje. Ahora, amén, Pablo empieza a terminar esta carta y habla de dos personas. Antes de llegar ahí, perdón, versículo 18, amén. Pasé este versículo que dice así: y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Amén. Y regocijaos también. Esto es importante, hermanos, que Pablo dice: yo he entregado mi vida, versículo 17, yo he vivido, dice, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Amén. Pablo, hermanos, encontró su gozo. Amén. Había hallado su gozo, que estaba en Cristo. No dependía en lo que sucedía externamente alrededor, ni tampoco los problemas internales, amén, entre el pueblo de Dios o entre las relaciones, amén, en que estamos conectados, aleluya, porque tenemos a Cristo, aleluya, todo lo puedo, aleluya, porque tenemos al Señor, aleluya. Pablo dice estas palabras, amén, y el versículo, amén, dice de esta manera: aunque sea derramada en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Amén. Miramos una vez más el tema de este libro en todo es que Cristo es suficiente para, hermanos, vencer, para, hermanos, en todo problema external o interior. Amén.
aleluya, en Él se encuentra la vida, en Él se encuentra el propósito, en Él se encuentra el patrón de cómo vivir la vida en abundancia, aleluya. Y aquí Pablo dice, amén, que con gozo, dice, ¿verdad? Y así mismo gozaos y regocijaos también con vosotros conmigo. Amén. Pablo quería seguir regocijándose, quería seguir, hermanos, no tenía su corazón, hermanos, interesados en y perder su gozo. Él no dejaba que los demás le quitaba la paz y el gozo que Cristo le había dado, sino mejor él aprendió, hermanos, de vivir su vida como Cristo en sacrificio a la bienestar, amén, y el amor, amén, de otros, aleluya, que otros crezcan en el amor. Él era su gozo, esto, aleluya. Debe de ser nuestro gozo, hermanos, es servir a Cristo. Nuestro gozo es ver la bendición de Dios en las vidas de otros, amén. Si cada hermano, cada varón, cada esposo, cada esposa, mujer, amén, madre, amén, hija, amén, joven, tendrá esta mentalidad, esta actitud, hermanos, déjame decirle, no faltará la presencia y la gloria de Dios a manifestarse en su vida, en su hogar, sus oraciones contestadas, poderosas, aleluya, aleluya, y Dios glorificado. No habrá, hermanos, medida, hermanos, de la gracia de Dios operando en su vida, aleluya. Y Pablo, hermanos, llega al final, los versículos 19 al 30, y empieza a decir a esta iglesia especial, esta iglesia amada, le dice, espero en el Señor, versículo 19, Jesús, enviarlos pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Amén. Timoteo, Pablo lo llama un hombre, un guerrero, amén, un hombre de Dios, aleluya. Esto es hermoso. Pablo manda a alguien para ministrar a los filipenses, gloria al Señor. Y esto nos indica, hermanos, que en la manera que Pablo, amén, buscaba de entrenar y equipar la iglesia, amén, para Pablo, hermano, era su amor, aleluya, ver a los hermanos, amén, creciendo en la fe, gloria al Señor. Y dice que va a mandar a Timoteo, amén, que es mensajero, amén, de Dios, amén, que indica que va a ministrar a ellos, va a enseñar, predicar, exhortar, va, ¿verdad?, edificar, amén, a los hermanos en lugar de él, amén. Y no había otro, dice, como él. Amén, no hay otro semejante a mi corazón como él. Y hermanos, mira, la iglesia tiene el propósito de hacer discípulos. Amén. Eso es el propósito y el llamado de la iglesia. Es hermanos, predicar las buenas nuevas. Es, hermanos, ver la gente venir a Cristo, amén, traerlos a Cristo. Y el segundo lugar, hermanos, es discipularlos, hacer discípulos para que ellos también sirven, amén, y sean de bendición, amén, y sirven, amén, la iglesia, el pueblo de Dios, aleluya. Pablo así iba a mandar a Timoteo, amén, y dice que Timoteo era un hombre de Dios, amén, quiere decir un gigante, tenía calidades espirituales en su vida, amén. Vamos a leer los versículos, dice así, versículo 20, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, amén, no lo que es de Cristo Jesús, amén. Ojalá que eso no sea la descripción de tu vida, el que, amén, que mejor que digan de usted, amén, que tú buscas lo que es de Cristo, amén. No estás buscando solo lo que lo que a ti le agrada, sino lo que agrada al Señor. Eso es la vida abundante. Esa es la vida, hermanos, la persona que vive de esa manera, amén, recibirá de Dios la gracia que aún Jesucristo, hermanos, vivía su vida. Vivirá con la misma gracia, bendición, aleluya, amén. Entonces sigue diciendo los versículos, amén. Pero ya
conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van más asuntos. Amén. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Amén. Alguien diga gloria a Dios. Amén. Pablo, hermanos, aquí va a mandar Timoteo, que es un hombre fiel, hombre de Dios. Amén. Dios busca personas fieles. Dios usa personas fieles. Amén. Usted debe de ser, si eres cristiano, debe de empezar a crecer en esta área, de ser una persona de fidelidad, fiel a Dios, fiel a su familia, fiel, amén, a la obra de Dios, fiel hasta el fin. Amén. Fidelidad es importante para que haya crecimiento en el pueblo de Dios. Amén. Dice la palabra, versículo 25, mas tuve por necesario enviarnos a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia. Amén. Wow. Vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, hermanos. El segundo persona que Pablo menciona es este hombre Epafrodito. Amén. Que era colaborador, amén, en el evangelio, hermanos, compañero de milicia, amén, guerrero, amén, que Pablo le describía, amén, ministrando a mis necesidades, amén. Al principio, mira, qué bonito, hermanos, relación miramos en este hermoso carta donde Pablo muestra sus sentimientos, muestra su pensamiento, sus sentimientos a un pueblo, a unas personas, a la iglesia, ¿verdad? Qué hermoso es esto, porque los filipenses, los hermanos, mandaron a este hombre para apoyar y ministrar a Pablo. Amén. Y este hombre lo hizo, hermanos, era un guerrero, un hombre fiel, y lo hizo de todo el corazón. Y aún cuando la iglesia filipense se había olvidado y perdieron oportunidades para seguir apoyando y obedeciendo al ministerio de Pablo, hermanos, este hombre había él tomado la responsabilidad, hermanos, de apoyar y, hermanos, de bendecir a Pablo para que el evangelio sea predicada, para que el evangelio sea anunciada, hermanos, en esa región. Gloria al Señor. Así que, hermanos, este era un hombre fiel y necesitamos más personas como este hombre, como esta persona. Aleluya. Amén. Dice así, aún dice de este hombre que se enfermó. Mira que este hombre, aunque era buen hombre, servía al Señor, amén. Hay calidades recomendables de parte de Pablo. Tenía un carácter tremendo, hermoso, ¿verdad? Y con integridad y con todas las virtudes espirituales, hermanos. Sin embargo, él se había enfermado. Amén. Déjame decirle que a veces cosas pasan aún a buenos cristianos, a buenas personas. Este servidor de Pablo, ¿verdad? Hombre de Dios, amén. Él se enfermó, dando su vida, sirviendo, amén, en la obra de Dios. Se enfermó, hermanos, prestando, entregando su vida a bendecir a otros, a servir a Pablo y ministrar a sus necesidades. Él había, hermanos, hacía trabajo, diferentes cosas, apoyando la obra del ministerio de Pablo, ayudándole en el ministerio para que la obra se extiende. Y qué bendición fue esto, hermanos. Amén. Necesitamos más familias, hermanos, gente fiel, hermanos, gente que serán bendición a la iglesia. Amén. Y cuando hay más discípulos, más hermanos maduros en la fe, hermanos que quieren agradar a Dios, aunque alguien me mira o no me mira, yo quiero servir al Señor, voy a servir al Señor, voy a ser fiel a Él, a mi familia, voy a ser fiel, aleluya, voy a servirle con todo el corazón. Amén. Estas son las
personas que, hermanos, ayudan la iglesia, ayudan la obra de Dios. Esas son las personas por cual Dios empieza a traer gente nueva, amen, a su pueblo, para que estén entrenados, hermanos, por medio de estas personas. Amén. Si usted tiene mucho tiempo en el Señor, yo lo quiero animar a que usted empieza a discipular a alguien. Hable con alguien, gánelos para Cristo. Y después de ganarlos, amén, dales, hermanos, los herramientas para que ellos crezcan como cristianos maduros, amén, en la fe, en el amor, en la gracia de Dios, para que ellos también podrán hacer lo mismo y bendecir a otras. Y cuando nosotros caminamos en armonía, unidad del Espíritu, con el mismo sentir que había en Cristo, hermanos, la iglesia en estos tiempos va a ver un gran crecimiento, un gran levantamiento en estos postreros días. Mi deseo es que Dios les bendiga, hermano, hermana, amigo que esté escuchando, que vienes a Cristo Jesús, amén. Entrégate al Señor Jesús, amén, porque Él es tu Salvador, amén. Su casa, su vida, su mente está en ruinas, estás perdiendo, amén, en todo. Si estás ganando en todo, pero sientes vacío, no tienes nada, amén, déjame decirle que en Cristo está todo lo que tú necesitas, aleluya. En Él vas a hallar la alegría, la paz, amén, gozo, vas a encontrar, amén, confianza de nuevo, porque está en Cristo. Él es la verdad, Él es el camino, la verdad y la vida, aleluya, amén. Viene a Cristo, amigo, amén, entrégate su vida al Señor, aleluya, para que Dios pueda hacer una transformación completa en ti y también los que están alrededor de ti. Pero primeramente Dios quiere hacer esa obra en tu vida, aleluya. Mira, la manera de vivir, amén, con alegría y tener esa alegría en esta vida es servir y conocer al Señor Jesucristo. Es entregar su vida por Él, amén, a Él. Y en esa manera Dios te va a elevar, Dios le va a dar de su gracia y no te va a faltar nada. Amén. No le hace lo que está pasando, problemas que están pasando. Amén. Usted tendrá, amén, todo lo necesario en ti porque estás en Cristo. Hermanos, Dios los bendiga. Lo amamos en el Señor. Siga adelante. Gózate en el Señor. Alabe a Dios, regocíjate en el Señor con tu familia, con lo que Dios ha hecho en tu vida. Y yo sé que hasta que nos reunimos de nuevo, hermanos, amén, no hay que perder nuestra fe. Seguimos adelante hasta que lo vemos de nuevo. Amén. Enséñame tu corazón, enséñame tu dulce voz, Dios de gloria, Dios de poder, rindo todo. Enséñame lo que tú ves. Mi corazón sediento a ti, Dios de gloria.